Hermanos queridos, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a esta nuestra séptima clase, nuestra última clase de este curso que se llamó Un liderazgo perfecto. Y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Yo le voy a pedir, por favor, a mi hermanita Gaby si puede dirigirnos en oración. Adelante, Gaby. Amén, gloria a Dios. Bendito Señor, hoy estamos delante de ti, Señor mío, poniendo nuestras vidas delante de ti, mi Dios Todopoderoso. Sabemos que tú eres bueno y para siempre tu misericordia, grande, fuerte y soberano eres tú, Señor. Y hoy queremos, Señor bendito Padre, que tú seas bendiciendo, Señor mío, esta clase, bendiciendo, Señor, tu palabra que hoy vamos a recibir. Y sobre todo, Señor Padre mío, en esta hora de igual manera, Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa, mi Señor mío. Estamos en tiempos, en un tiempo peligroso, bendito Dios, pero tú eres, el que peleas la batalla por nosotros, por nuestras generaciones, bendito Dios. Y sabemos, Señor mío, que tu palabra no regresará vacía sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, Señor mío. Así lo creemos. Gracias por estas clases, Señor mío, que sobre el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Señor mío, tú has puesto este liderazgo, Señor mío, sobre nuestras vidas y te pedimos que en esta noche así sea, Señor, sobre nuestras vidas para que seamos testimonio vivo de quién eres tú, Señor. En esta noche te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. 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 Pues vamos a dar inicio. Este es el título de nuestra clase, clase número 7, el líder que se arrodilla a servir. El objetivo de nuestra clase es que el liderazgo perfecto, aprender que el liderazgo perfecto no se impone, sino que se humilla y sirve por amor incluso a los que le fallan. La siguiente es, nuestro pasaje de estudio es Juan 13, 1 al 17. Yo le voy a pedir a mi hermano Roberto si nos hace favor de darle lectura. Juan Amén. 13, 1 al 17. Gracias, hermano. Gracias. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que se estaba ceñido. Entonces vino Simón, Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he dicho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén.
Muchas gracias, hermano Roberto. El evangelista Juan nos introduce a uno de los momentos más solemnes del ministerio del Señor Jesús, pues nuestro pasaje inicia así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La siguiente, por favor. El texto inicia con la mención de la fiesta de la Pascua, celebración que recordaba la liberación de Israel de Egipto mediante la sangre del Cordero en los dinteles de las casas. En tiempos de Jesús, esta fiesta no solo era un acto litúrgico, sino una experiencia de profunda identidad para el pueblo judío, que reunía familias e implicaba el sacrificio en el templo y una cena solemne donde se recordaba la fidelidad de Dios en el pasado. La atmósfera era solemne, oraciones, lecturas de la Torá, pan sin levadura y el cordero asado, que era un tiempo de memoria colectiva, pero también de expectativa mesiánica, pues muchos esperaban que Dios enviara un libertador. En este marco cargado de simbolismo es que el Señor Jesús inicia su despedida. La siguiente, por favor. Nuestro texto dice que, sabiendo Jesús que su hora había llegado, esta palabra en el original hora es la palabra, está en griego, es la 5610 del diccionario Strong, y es un término que en este evangelio representa el cumplimiento del propósito de Dios. En el contexto judío, hablar de la hora implicaba una cita inevitable con lo que ya estaba escrito y establecido por Dios. En este texto, no se trata de la muerte en sí misma, sino del momento en que el Hijo de Dios cumpliría su misión y regresaría al Padre. El texto agrega, como había amado a los suyos. El verbo amar en el original agapeo, está en griego, es la palabra 25 de Strong, en contexto de los judíos del siglo I, donde el amor muchas veces era visto desde categorías de amistad o de algún tipo de conveniencia. Este verbo refleja la forma del Señor Jesús de amar de una forma radical, un amor que no depende de la reciprocidad, sino de la decisión soberana de entregarse. Esa palabra implicaba un amor sacrificial. La siguiente, por favor. La expresión final, que dice los amó hasta el fin, en el original telos, es la palabra 5056 de Strong y tiene dos dimensiones. Por un lado señala un amor hasta el límite máximo, es decir, hasta el sacrificio de la cruz. Y por otro, un amor completo, perfecto, que no deja espacios, que no deja condiciones. En la mentalidad judía, el telos es lo que está total y absolutamente consumado, lo que ha llegado a la plenitud de su propósito. El Señor Jesús entonces amó a los suyos con una entrega total, sin reservas, un amor por completo. El liderazgo en el judaísmo estaba marcada por la figura del maestro, el rabí, que enseñaba y guiaba a sus discípulos con autoridad. Sin embargo, los maestros no solían mostrar gestos de servicio de ningún tipo y menos extremo hacia sus alumnos, de manera que lo que Jesús hará a continuación, lavar los pies, rompía toda expectativa cultural. Este versículo entonces es la antesala de un acto que redefiniría para siempre el concepto de liderazgo y de servicio. La siguiente, por favor. El verdadero liderazgo cristiano comienza con la conciencia del tiempo de Dios. El Señor Jesús comprendió que había llegado su hora y la abrazó con obediencia y amor. De la misma manera, un líder debe de aprender a discernir los tiempos del Señor en su vida y más aún en su ministerio, saber cuándo servir, saber cuándo callar, cuándo entregar e incluso cuándo permitir ser quebrantado para darle toda la gloria y toda la honra a quien verdaderamente la merece, al Padre. Aprendamos que la esencia del liderazgo cristiano es el amor, un amor firme, constante y fiel hasta el final. El líder que sigue el ejemplo del Señor Jesucristo está llamado a reflejar esa entrega incondicional hacia quienes guía, aún en medio de las traiciones, aún en medio de las debilidades, aún en medio de esos momentos en que te sientes solo e incomprendido, hermano. La siguiente, por favor.
Nuestro texto continúa diciendo, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, el versículo introduce la figura del diablo en el original. Diabolos está en griego, es la 1228 de Strong, cuyo significado esencial es calumniador, acusador, adversario, y su obra no se limita a la tentación externa, sino que apunta a sembrar pensamientos que se arrojan, en el corazón del hombre. La siguiente, por favor. Fíjense, cuando dice que ponía pensamientos, ya había puesto en el corazón de Jesús. Fíjense, el verbo poner es bayo. Está en griego, es la palabra 906, que significa arrojar o depositar, pero con mucha, mucha fuerza, como quien lanza una semilla para que germine, ejerciendo la energía necesaria para que se entierre en lo profundo. Esta imagen revela la estrategia del enemigo. Él no obliga ni forza nada, sino que siembra ideas que cuando son aceptadas y germinan y dan fruto, lo dan en forma de pecado, de traición y de muerte. Nuestro pasaje nos refiere claramente cuál es el lugar donde el diablo actúa, porque dice, ya había puesto en el corazón de Judas. Ese lugar es el corazón en el original cardia, la palabra 2588, que en la cultura hebrea no solo es como el asiento de las emociones, sino como el centro de la voluntad, el centro de los pensamientos y las decisiones. Así que lo que Judas permitió que enterrara en su corazón determinó el rumbo de su vida. La siguiente, por favor. Según la costumbre de la época, en la mesa de la cena pascual, el corazón del hombre debía estar dispuesto a recordar la fidelidad de Dios y renovar su pacto con él. Sin embargo, Judas, aún sentado a la mesa con el Señor Jesús, abrió espacio a la influencia del enemigo. Hermanos, aprendamos que no basta con estar cerca del Señor Jesús religiosamente. Es necesario guardar el corazón, cuidar el corazón espiritualmente y permitirle actuar activamente solamente a Dios. El diablo sigue operando hoy de la misma manera. Siembra pensamientos en el corazón de líderes y de discípulos, ideas de traición, de ambición, de orgullo o de desánimo, que pueden hacer de un simple susurro algo grande y nefasto si no se vigila el corazón. La siguiente, por favor. El liderazgo cristiano requiere una disciplina espiritual constante, ayuno y oración, así como discernir los pensamientos y no dar lugar a la semilla del enemigo, porque un líder no se define solo por lo que hace externamente, sino por lo que permite que germine en lo más íntimo de su corazón. Hermanos, la batalla del liderazgo se libra primero en lo secreto del alma. Un corazón guardado en Cristo será siempre un terreno estéril para la siembra del enemigo. Ahora vamos a estudiar detenidamente la actitud del Señor Jesús al servir a sus discípulos en este pasaje. Vamos a ver qué pasos dio, cómo fue, y vamos a analizarlo uno por uno. La siguiente, por favor. Nuestro texto continúa así. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, hermanos, el pasaje comienza declarando sabiendo Jesús. El término sabiendo en el original eidos, palabra 1492 de Strong, describe una conciencia plena, una percepción penetrante y una percepción segura que no deja espacio para la duda. El Señor Jesús posee un conocimiento absoluto de quién es Él, de dónde procede y hacia dónde se dirige. Esa certeza proviene del Padre, aquel que lo engendra, que lo sostiene, que lo legitima como el centro de toda autoridad. El texto añade que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. El verbo dar en el original edoken
palabra 1325, expresa un acto consumado, ya realizado en plenitud, y lo que el Padre le entrega en plenitud y de forma ya consumada son todas las cosas. En el original, todas es panta, palabra que abarca la totalidad, sin excepción, sin que falte cosa alguna. Esta entrega se manifiesta en las manos del Señor Jesús. En el original, Cheir, símbolo de poder delegado, de administración y de responsabilidad. Y fíjense, hermanos, así, la autoridad del Señor Jesús es una autoridad bien fundamentada. El texto afirma que había salido de Dios y que a Dios iba. Estos dos polos, su procedencia eterna y su destino glorioso, el Señor Jesús vivió una vida perfectamente obediente entre estos dos polos. Su identidad, su misión y su autoridad se encuentran en el Padre, su fuente, su sostén y su propósito final. Para los oídos de las personas del primer siglo, esta fórmula pues es rotunda. En el mundo judío y grecorromano, que un padre pusiera, la siguiente, por favor, todas las cosas en tus manos, significaba conferir autoridad plena y con ella la carga de administrar fielmente. En los dominios imperiales, cuando el César depositaba su poder en la mano de un procurador, ese hombre actuaba como un representante total. Aquí, sin embargo, la escena trasciende todo tipo de analogía. La siguiente, por favor. No es un César quien confiere, sino es el Dios Todopoderoso, el Padre Eterno. Y Juan subraya esta investidura justo antes de narrar el sacrificio perfecto del Señor Jesús. La consecuencia de esto es teológicamente majestuosa. La humillación del Señor Jesús brota de la plenitud de todo lo anterior, de dónde viene, hacia dónde va y quién le está dando esa autoridad. Solo quien lo tiene todo en sus manos puede sin temor a perder cosa alguna poner esas mismas manos al servicio de otros. La pregunta es, hermano, ¿cómo te hace sentir esto en tu liderazgo? Este versículo, la siguiente, por favor, es un tratado de identidad para cualquier cristiano. Y veamos, vamos a ver 3 puntos. El primer punto es la fuente de la autoridad del Señor Jesucristo, la naturaleza de su llamado y el horizonte de su gestión. La fuente de su autoridad, como veíamos, el Padre. La naturaleza de su llamado, una delegación del Padre. No es una improvisación, no es un híjole, ¿en qué me vine a meter? Ya me metí aquí yo solito, no, Señor. El mismo Padre se la está dando. El horizonte de su gestión es volver a Dios y rendir cuentas. Esta triada permite al Señor Jesús servir sin ansiedad, sin decir, híjole, pues es que lo tengo que hacer súper bien, porque pues yo soy quien lo tiene que hacer bien. No, Él no tiene esa ansiedad por el prestigio. Puede amar sin escatimar en nada y obedecer sin negociar. Quien sabe que todo está en sus manos por designio del Señor, no tiembla ante la baja tarea, ni se aferra a la silla más alta, pues su valor no depende del asiento, sino de la relación que tiene con el Padre. La siguiente, por favor. Establecer el contraste con el líder sin identidad es inevitable y pues nos va a dejar muchísima enseñanza. El líder desarraigado, que se mantiene bien alejado de su origen y destino, busca definirse por la mirada ajena. Mendiga aplausos, se aferra a posiciones, confunde la autoridad con control. Como no tiene claro de quién recibió la autoridad, vive defendiendo lo que cree poseer. Como no recuerda a dónde va, administra el presente con miedo y calcula la obediencia en términos de costo de simpatía. O sea, híjole, si hago eso, pues no, los hermanos pues ya no me van a querer, ya no, o sea, ya voy a perder esto, voy a perder lo otro. Como vive así con ese miedo. Esa orfandad de sentido produce 2 deformaciones, que puede ser la rigidez que domina o la flaqueza que cede. En ambos casos, no hay manos para servir, solo para retener.
El Señor, en cambio, muestra que la identidad verdadera es una liberación. Quien se sabe enviado puede descender. Quien se sabe heredero puede compartir. Quien se sabe de regreso al Padre puede vaciarse sin empobrecerse. Por eso, hermanos queridos, la solidez de su liderazgo no nacerá del poder de la influencia, ni de la firma en los reglamentos, sino de la misma convicción que mantuvo al Señor Jesucristo. Saber de quién venimos y hacia quiénes vamos. La siguiente, por favor. Tengamos esta porción escritural como un mandato del Señor. Reconozcamos nuestro origen en el Padre. Recibamos como un encargo del Padre lo que administramos y recordemos siempre que todo cuanto poseemos y sostenemos está en las manos del Señor y regresa finalmente a Él. De esta convicción, hermanos, permitirá que nuestro liderazgo se transforme en servicio, porque quien sabe que su autoridad proviene del Señor, no teme a usarla para bendecir y levantar a los demás. Y quien tiene la certeza de que su destino es volver a Dios, puede servir hoy con la serenidad de quien ya fue abrazado por aquel que lo envió. Este pasaje nos revela la esencia del liderazgo cristiano, tener nuestra identidad firmemente arraigada en el Señor, ejercer la autoridad que hemos recibido de Él y caminar en el destino que Él mismo ha trazado. Desde ahí nace la verdadera libertad, la libertad de amar sin calcular, de obedecer sin tardanza, de servir sin fingimiento. Esta es precisamente la gran diferencia entre el verdadero pastor y quien solo gestiona su propio camino. El primero descansa su alma en aquel que es el origen y el fin de todas las cosas. El segundo, en la limitada fuerza de su propia mano. El camino de nuestro Señor Jesús permanece abierto. Sabiendo quiénes somos en Él, podremos hacer lo que Él hizo con la misma mansedumbre y la misma fuerza. La siguiente, por favor. Nuestro pasaje continúa así, ahí en el versículo 4, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla la ciñó. Es bien interesante estudiar estos pasos que dio el Señor así, tal como lo fue haciendo. El apóstol Juan narra con precisión 3 acciones del Señor Jesús que más que gestos físicos son símbolos eternos del verdadero liderazgo. La siguiente, por favor. Lo primero que narra el texto es que el Señor Jesús se levantó de la cena. Después se quitó su manto y después, tomando una toalla, se la ciñó. La siguiente, por favor. El término usado para se levantó de la cena, la anterior, por favor. El término usado para se levantó de la cena es egeiro. Está en griego, es la palabra 1453 y significa ponerse de pie y también significa resurgir. Y aquí indica una acción intencional. En la cultura de aquel tiempo, levantarse de una mesa era un acto de interrupción voluntaria. Era dejar de lado la comodidad y el lugar de honor para atender algún asunto aún mayor. El Señor Jesús, aun siendo el anfitrión de parte de Dios en aquella mesa, renunció a su posición de descanso para disponerse hacia el servicio. La siguiente, por favor. Hermanos, es aquí donde comienza la lección. Un verdadero líder no permanece sentado en el confort de su título, ni se aferra a la posición que ocupa. Se levanta cuando otros se quedarían quietos. Se dispone a actuar cuando su propio orgullo le susurra quedarse inmóvil. Lo hace por seguir los pasos de su maestro a quien sirve, por seguir los pasos del Señor Jesucristo. La que sigue, por favor. Nuestro versículo continúa diciendo, y se quitó el manto. Este último, el manto, en la cultura judía no era como nada más la prenda de vestir, era símbolo de identidad, era símbolo de estatus y de dignidad, por lo que quitarse el manto era un gesto cargado de significado, era renunciar, aunque fuera momentáneamente, a la honra social. El Señor Jesús, el Rey eterno, se despojó de su manto en señal de que el liderazgo genuino
no se sostiene en apariencias ni en la ostentación de tengo mucha autoridad, sino en la disposición de humillarse para servir. En contraste, los líderes sin identidad buscan siempre cubrirse con mantos de reconocimiento y poder humano porque temen mostrarse débiles, vulnerables. El Señor Jesús no necesita demostrar quién era, su identidad estaba firmemente arraigada en el Dios Todopoderoso. La siguiente, por favor. Nuestra porción escritural continuó diciendo, y tomando una toalla, se la ciñó. Según la costumbre de la época, ceñirse con una toalla era un gesto de preparación, pero de un esclavo, para realizar el servicio doméstico más bajo, que era lavar los pies de los comensales. El Señor Jesús, siendo el Maestro y Señor, asumió deliberadamente el lugar del siervo más humilde. Lo hizo porque en él la verdadera grandeza se revela en su capacidad de dignificar lo que otros consideran indigno, mostrando que el servicio no rebaja, sino que enaltece. El liderazgo, entonces, no consiste en delegar lo incómodo, porque pues yo tengo mi título bien pomposo y cómo yo lo voy a hacer, sino en encarnar el servicio como esencia de la autoridad. El Señor Jesús nos muestra que la preparación de un líder no comienza en plataformas ni con títulos, sino en la disposición de levantarse de la comodidad, despojarse de las apariencias y ceñirse con la toalla del servicio. Un líder que no se levanta, que permanece estático, un líder que no se despoja, vive prisionero de su ego. Y un líder que no se ciñe la toalla jamás estará listo para tocar con amor la necesidad real de los demás, de sus hermanos. La siguiente, por favor. El contraste es evidente. El líder sin identidad teme perder su manto, porque en él ha depositado su valor. En cambio, el Señor Jesús, seguro de su comunión con el Padre, no necesitó títulos ni reconocimientos para ejercer su autoridad. Su grandeza radicaba en la humildad y su corona se anticipaba en la toalla con la cual se ciñó. En esta escena, cada líder es confrontado. Hermano, ¿te levantas o te quedas sentado? ¿Te quitas el manto o te aferras a él? ¿Te ciñes la toalla o esperas que otros lo hagan por ti? El Señor Jesús nos enseña que la verdadera preparación de liderazgo comienza con un corazón dispuesto a servir. Él, en su grandeza, se ciñó y tomó el lugar más bajo por personas que ni siquiera valíamos la pena, hermanos. Qué tremenda enseñanza, qué corazón de nuestro Dios. La siguiente, por favor. El texto continúa diciendo, luego puso el agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. La palabra puso en el griego es teken. Esta en griego, pues sí, es la palabra 5087, que indica colocar deliberadamente y disponer de manera consciente. Imagínense, el Señor Jesús no realizó esta acción de manera de, bueno, pues lo voy a hacer a ver qué. No fue algo como superficial. Él preparó meticulosamente el lugar y los elementos necesarios para un acto de servicio profundo. El lebrillo era un recipiente grande de barro o metal, común en la época para contener agua destinada al lavamiento de los pies de los huéspedes. Un gesto cotidiano en las casas judías que aseguraba higiene y respeto por los invitados. Luego dice nuestra porción escritural que comenzó a lavar los pies de los discípulos. El verbo lavar en griego es nipto, que significa limpiar, purificar y lavar completamente, o sea, darle una buena limpiada. La siguiente, por favor. En la cultura del siglo I, los caminos eran de tierra, de polvo y de lodo. Los pies de los visitantes, pues no eran los pies estéticos que vemos en las imágenes que ejemplifican o que tratan de ilustrar este pasaje. Estaban literalmente sucios, o sea, estaban muy, muy sucios. Al entrar en una casa después, al entrar en una casa, pues venían del camino. Y yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver los pies de
de nuestros paisanos, ¿verdad?, que viven en comunidades de difícil acceso. Ellas, la mayoría de ellos están sin zapatitos la mayor parte del tiempo. Y de verdad que tienen los pies súper, súper, súper maltratados. Algunos, los que tienen pues ya un poquito más de posibilidades, traen guarachitos, pero esas sandalias que son más que guarachito, es una sandalia, pues sí, no amparan nada, toda la tierra se les mete y pues sí, sus pies están bien, bien sucios. Después dice nuestro pasaje que comenzó a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. La palabra enjugarlos es haptomai, es la palabra 682 de Strong, y transmite la acción de secar así como con mucho cuidado y con un contacto personal cercano y respetuoso. O sea, se los secaba y a la vez se los apapachaba así, para secárselos. Mostrar esto, pues, ese cuidado, ese contacto personal cercano y respetuoso es algo muy bonito del Señor. Reafirma la cercanía del líder con sus discípulos, mostrando que el liderazgo no se ejerce desde la distancia ni desde el control, sino desde la implicación directa y el cuidado tangible. Esos piececitos todos lastimados, esos piececitos poco estéticos, llenos de suciedad, el Señor los limpió con amor, los limpió con humildad y los secó con cuidado, como si hubieran sido de un príncipe. Yo pregunto, bueno, ¿seremos dignos de tanto? ¿De un amor así? ¿De un servicio así? ¿Viniendo del Rey de Reyes? Este acto de lavar los pies de los discípulos se convierte en un modelo de liderazgo al estilo del Señor Jesús. En primer lugar, nos enseña que, la siguiente, por favor, que el liderazgo auténtico se ejerce desde el servicio, no desde la prepotencia, no desde la imposición. De manera que un líder que aspira a guiar con eficacia debe estar dispuesto a asumir responsabilidades humildes y a involucrarse directamente en las necesidades de aquellos a quienes lidera. Asimismo, este gesto nos hace entender que la autoridad no se demuestra con el poder o ostentando la posición, sino en la capacidad de tocar la vida de otros de manera concreta, con empatía, con entrega. Un líder sin disposición al servicio puede tener conocimiento, mucho conocimiento, tremendo, ¿verdad? Puede tener influencia, pero carece de la verdadera autoridad que transforma y edifica, porque esa la da el Señor. ¿Cómo? Pues discerniendo el corazón de aquel líder. Hermanos, debemos de entender que cada servicio apunta a la obediencia y al carácter del Señor Jesús y que en la vida ministerial muchas veces nos encontramos ante responsabilidades que parecen insignificantes y poco valoradas, pero serán precisamente estas las que darán forma al corazón del líder y las que impactarán en mayor manera a la comunidad. La siguiente, por favor. Como vemos, el Señor Jesús comenzó a lavar los pies de algunos de sus discípulos, pero el texto no registra que ellos hayan dicho ninguna palabra, ¿verdad? Simplemente muchos de ellos se quedaron calladitos y permitieron que el Maestro los limpiara. Este silencio debe ser también una lección para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros como creyentes y líderes queremos hacer mucho para el Señor? Trabajar, pero incansablemente, estar como en 7 ministerios al mismo tiempo, multiplicar esfuerzos y resultados, sin antes detenernos y permitir que Él trate primero con nuestro corazón. Queremos hacer sin antes ser verdaderos discípulos, sin ser transformados por su gracia. Antes de correr al servicio, debemos permitir que el Señor Jesús nos prepare, nos limpie y nos ponga en condiciones de ser instrumentos útiles en sus manos. La siguiente, por favor. A diferencia de los discípulos que callaron, cuando el Señor Jesús llega a Simón Pedro, la tensión del momento se rompe en palabras. Pedro, impulsivo y sincero, se atreve a expresar lo que todos sienten en lo profundo, ese desconcierto ante una autoridad que se arrodilla a servir. Señor,
¿tú me lavas los pies a mí? Dice sin poder concebir que el maestro asuma el lugar del siervo. El Señor responde con calma y con mucha paciencia y le dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro, sin embargo, levanta un muro con una gran negativa que dice, jamás me lavarás los pies. En el griego, esta estructura de oración lleva una doble negación enfática, que equivale a decir, nunca jamás de ninguna manera lo vas a hacer. Ante semejante resistencia, el Señor Jesús no eleva el tono de su voz diciéndole, óyeme, pues primero fíjate lo que voy a hacer y luego ya. No lo hace así, sino que eleva el criterio de la inclusión y le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. La palabra traducida como parte es la palabra meros, está en griego, es la palabra 3313 del diccionario Strong, que significa porción, participación o herencia. Es decir, que no se trata simplemente de un gesto simbólico, sino de comunión real con Él. Al oír esto, Pedro queda desarmado y reacciona en el extremo opuesto, porque pues ya ven, ¿verdad? Que a veces. Y dice, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Pero entonces el Señor ajusta la teología del corazón de su discípulo con ternura y precisión y le responde, el que se ha bañado no necesita sino lavar los pies, pues está limpio por completo. La siguiente, por favor. Esta porción escritural presenta dos verdades que se complementan. Por un lado, lo que podríamos llamar la limpieza inicial y definitiva, un acto único y eficaz por el cual el pecador es incorporado a la familia de Dios. Y por otro lado, el lavado continuo, la purificación diaria que sostiene la comunión con Cristo en el andar diario del creyente. La limpieza inicial corresponde a lo que conocemos como la justificación o el nuevo nacimiento. No es una reparación parcial, sino un acto fundante por el cual Dios nos introduce en su familia y nos declara limpios y nos otorga una identidad nueva. Es el ya irrevocable del Evangelio. Hemos sido hechos partícipes de la obra redentora del Señor Jesucristo. El baño completo del que habla el diálogo de la escena apunta precisamente a esa incorporación única que nos sitúa en la casa del Padre. El lavado continuo, en cambio, describe la dinámica de la vida cristiana. Aún habiendo sido incorporados, caminamos por senderos con polvo de errores, de omisiones, de tentaciones, de caídas. Ese lavado de pies es la práctica de la oración, la confesión de pecados delante del Señor, la corrección, la restauración y la continuidad de una vida de intimidad con el Padre, que preserva nuestra comunión con el Señor. Si ambas dimensiones son necesarias, pues la una concede identidad y la otra sostiene fidelidad. Eso es de lo que el Señor Jesucristo le hablaba. De esta manera, en el diálogo con Pedro, el maestro nos enseña que la vida del discípulo y más aún la del líder no comienza con la actividad, sino con la comunión, no con lo que hacemos para él, sino con lo que dejamos que él haga en nosotros y con nosotros. Solo así nuestro liderazgo será auténtico, limpio, útil y verdaderamente rendido a su servicio. La siguiente, por favor. Luego aparece la figura de Judas. Nuestro pasaje no registra sus palabras, pero el Señor Jesús pronuncia una sentencia que atraviesa la sala con un peso solemne. Vosotros estáis limpios, pero no todos. Los pies de Judas fueron lavados como los de los demás, pero su corazón permanecía endurecido. La gracia no penetró su interior. La limpieza le fue ofrecida, pero él no la recibió en su corazón. Esto nos hace ver la grandeza del liderazgo del Señor Jesús. Él sirve incluso a aquel que ya ha entregado su lealtad a las tinieblas. Ofrece comunión a quien lo ha traicionado en secreto. Con este acto, el Maestro enseña a sus discípulos que nadie puede gloriarse ni reclamar superioridad, porque todos fueron invitados a la misma mesa y envueltos con la misma toalla.
En suma, el Señor Jesús lavando pies con manos de rey, respondió a cada discípulo como ninguno de nosotros sabría hacerlo. Al que calla, dignificándolo. Al que resiste, enseñándolo. Al que traiciona, confrontándolo con gracia. Y al conjunto de sus discípulos, reescribiéndole el ADN del liderazgo. A partir de aquel lebrillo, la autoridad ya no significa una altura inaccesible, sino presencia que limpia. No significa imponer, sino habilitar la parte común. No significa proteger el estatus, sino custodiar la comunión con Dios y con sus discípulos. Desde ese día, toda mesa de líderes que lleve su nombre, el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, queda convocada a ceñirse la toalla y a dejar que primero Él nos lave. La siguiente, por favor. Hermanos, nadie puede llamarse líder, según el Señor Jesucristo, si no ha permitido que Él mismo lave la suciedad de su alma. El liderazgo en su reino no nace del prestigio ni de la elocuencia, ni de la capacidad de organizar. Nace de rodillas, con las manos mojadas en servicio, con la toalla ceñida como emblema de una autoridad que se entrega. Si aquel día los discípulos quedaron marcados para siempre, es porque comprendieron que el verdadero impacto del liderazgo no está en la cantidad de gente que nos está sirviendo, sino en la huella que dejamos al inclinarnos a servirles a ellos. La siguiente, por favor. Por tanto, cada vez que nos levantamos a dirigir, enseñamos algo más que un programa. Revelamos a quién hemos dejado que nos lave los pies. Si aún buscamos conservar honores o tenemos temor de poner nuestra imagen, o peor aún, nos resistimos a bajar al suelo del servicio, entonces no hemos entendido la lección que sucedió en aquel día memorable. Por el contrario, si nos dejamos lavar, si rendimos nuestro orgullo, entonces cada palabra, cada decisión, cada gesto se convertirá en un eco vivo de ese momento en que el Señor Jesús mostró que la grandeza consiste en hacerse menor. Hoy la toalla sigue tendida sobre la mesa y la pregunta es inevitable. ¿Qué clase de líder vas a ser? ¿Uno que se sienta esperando a que le sirvan? ¿O uno que como su maestro se levanta, se quita el manto, se ciñe y se inclina para mostrar que el reino de Dios sigue avanzando cada vez que alguien se atreve a amar sirviendo? En este curso, la siguiente, por favor. En este curso hemos recorrido 7 pasos contemplando el liderazgo del Señor Jesús. Un liderazgo perfecto, que no se mide en coronas, sino en toallas. No en tronos, sino en mesas compartidas. No en multitudes que aplauden, sino en discípulos transformados. El liderazgo a la manera del Señor Jesús es una herida abierta y a la vez una esperanza eterna. Implica morir cada día al orgullo, al deseo de reconocimiento y a la tentación de dominar. Pero también significa vivir cada día en la certeza de que el reino avanza cuando un siervo decide amar, cuando un líder se atreve a perdonar, cuando alguien se dispone a cargar el dolor de otro en lugar de su propio ego. El Señor Jesús nos mostró que liderar es caminar con la cruz a la vista y la toalla ceñida, es responder al traidor con gracia, al débil con ternura, al orgulloso con verdad y a todos con un amor que no retrocede. Liderar como Él es estar dispuesto a que las manos se manchen de polvo al lavar los pies y al mismo tiempo se eleven al cielo, intercediendo por los que nos siguen. Hoy, al cerrar este camino, no entregamos un manual de estrategias, sino una invitación solemne, que cada uno de nosotros permita que el Señor Jesús sea la medida, el centro y la meta de nuestro propio liderazgo, porque los demás modelos caducan, otros métodos se marchitan, pero el liderazgo de Cristo permanece, arde y transforma. Que al salir de aquí no busquemos títulos sino toallas, que no anhelemos ser servidos sino servir,
que no esperemos a conservar nuestra vida, sino a entregarla, sabiendo que quien la pierde por causa de Él, la hallará. Que el eco de estas 7 clases quede grabado en nuestro corazón, recordando que en el Señor Jesús encontramos el modelo supremo de servicio, humildad y entrega, porque solo en Él descubrimos y vivimos un liderazgo perfecto. La siguiente, por favor. Te invito a que reflexiones en lo que dice Marcos 10, 42 al 45, lo voy a leer en la NTV, y dice así: así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que lo sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. La siguiente, por favor. Así es de que, hermanos, muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí en estas 7 lecciones con las que terminamos el curso de un liderazgo perfecto. Vamos a nuestro tiempo de las preguntas que ya tenemos preparadas por aquí. A ver, vamos a ver la pregunta número 1. Dice: el Señor Jesús lavó los pies incluso de Judas, quien le iba a traicionar. ¿Cómo puedes mostrar amor y servicio incluso a quienes te han herido o te han decepcionado? Si alguien me hace favor de compartir su respuesta. Ahora nadie, yo creo que todos están igual que yo, ¿verdad? Con el nudo en la garganta. Amén, amén. Ah, gracias, es que ahora no los veo. Como está muy Pues, chiquito el celular, no los veo. sí, pues definitivo, ahí el Señor nos está enseñando que no hace excepción de personas. De la misma manera lavó los pies a Judas. Muchas veces nos hieren, nos lastiman, pero no damos preferencia a nadie ni hacemos a un lado a nadie, sino que ese mismo amor que nos da el Señor, pues lo mostramos para todos. Efectivamente, sin Sí, dar preferencia. perdón, lo reitero, no es por nosotros, sino que el Señor nos llena de su amor, de su corazón, perdón, nuestro corazón lo llena de su amor para que nosotros podamos, pues, seguir sirviendo a todos con ese gran amor que nos da el Señor. Amén. Muchas gracias, hermano Arturo. Efectivamente, ¿verdad? Pues qué importante. A veces hay un tipo de personas que se nos dificulta más que otras, ¿verdad? Porque, pues, no sé, sus características, sus formas, a lo mejor no son como uno quisiera, pero ejemplo tenemos del Señor Jesús, que aún sabiendo todo, no dijo: ay, bueno, ya tú no, ya tú ya te perdiste, ya. Definitivamente tú no tienes parte conmigo. Sin embargo, fue y lo hizo, ¿verdad? Y pues, si tenemos ejemplo en él, ¿quiénes somos nosotros para tomar una actitud equivocada? Muchas gracias, hermano. ¿Alguien más que nos quiera compartir su Alfonso, respuesta, verdad? Ay, hermano, adelante, hermano, por favor, hermano Roberto. no, el hermano Alfonso tiene la mano levantada primero y después Así, sí. bueno, usted va a decir, hermano, Roberto, ¿quién sigue? Porque yo no los alcanzo a ver, o no sé si no le puse bien Sí, aquí amén. Sí, hermano Alfonso sería. Bueno, adelante, hermano Alfonso. Sí, buenas noches. Buenas noches, hermano. Este, bueno, aquí la pregunta yo la contestaría de la siguiente manera. Tenemos que ser de alguna manera coherentes, ¿no? con la escritura y con la enseñanza del Señor. Tenemos que Claro, ser con toda humildad. Esto nos da identidad en Cristo Jesús, porque es el vivo ejemplo que tenemos que seguir, porque de alguna manera, pues Él nos los está dejando plasmado en las escrituras. Sería mi respuesta, hermana Rosy. claro, viviendo vidas coherentes, ¿verdad? Congruentes, o sea, como
no podemos, si estamos aprendiendo una cosa, vivir de otra manera, ¿no? Sobre todo ejerciendo liderazgo, pues como. Muchas gracias, hermano Alfonso. Ahora sí, mi hermano Roberto. Sí, amén. Y después de que yo dé la respuesta, sigue el hermano Luis Cita. Bueno, Gracias. ¿cómo puedes mostrar amor y servicio incluso a quienes te han herido o decepcionado? Bueno, y pagando con bien lo malo que nos hacen, Ay, dejando un, qué te- difícil. sí, dejando un testimonio de humildad y amor al prójimo, recordando que somos salvos por la misericordia de Dios y que si somos hechos a su imagen y semejanza, nos podemos hacer una pregunta. ¿Por qué no vamos a tener misericordia por aquellos que nos dan la espalda y no hacen lo que decíamos? Amén. Ay, no, hermano, pues sí, de por sí la clase así nos dio una buena arrastrada ahora. Esta, esta respuesta. Sí, y claro que sí, ¿no? Pagar bien por mal, o sea, qué complejo, porque bueno, ahorita estamos aquí en Santa Paz y lo estamos oyendo, ¿verdad? Pero cuando te hacen cosas y tú los estás sirviendo con amor y estás poniendo lo mejor de ti, y bueno, y te hacen cosas, híjole, qué difícil, ¿verdad? Pero como dijo nuestro hermano Roberto, pagando bien por mal, y como también dijo nuestro hermano Luis, nuestro hermano Alfonso, viviendo vidas congruentes, ¿no? Si tenemos ejemplo y verdaderamente somos sus discípulos, pues en eso tenemos que demostrarlo, teniendo amor los unos por los otros, sin importar lo que ven nuestros ojos o lo que nuestros sentidos nos digan, ¿verdad? Hay que permitirnos ser transformados, ¿verdad? Moldeados al corazón de Cristo. Muchas gracias, hermano Roberto. Siempre muy atinadas sus participaciones. Y ahora nuestro hermano Luis Cita, por favor, adelante. Buenas noches, hermana. Como les decía en el mensaje, está dando la clase usted, va a decir amar al prójimo con, pienso yo, con un corazón bien humilde que está lleno de la gracia de Dios, porque el cristiano, el ser humano, necesita bastante la gracia de Dios para que él pueda amar a su prójimo, porque si no está la gracia, pienso yo que allí que el hombre no puede amar a mismo a su prójimo y no puede hacer liderar, porque si miramos un carácter líder, el líder necesita amar a los demás, están débiles de la fe, están creciendo como un bebé, están creciendo ellos, necesitan ayudar a través del fruto del Espíritu Santo. A mí me gusta el fruto del Espíritu Santo, dice con amor, paciencia, esa benignidad, esa bondad. Y el amor de Dios, su misericordia, Él es un amor bien fraternal de Él, de espiritualidad. Y tiene que un líder, verdadero liderazgo en nuestra iglesia, liderazgo en padre de la familia. Si miramos el texto, el Efesios 6 dice, no irás a los hijos, lo dice al padre, al papá, a los hijos también, porque es un texto que nos llama mucha atención, no provocas a tus hijos, también le dice al hijo, también no provocas a tu papá, porque si no, en la ira también, porque ese texto como me gusta, porque es un texto que dice así, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, un liderazgo en hogar, en el matrimonio, Claro, no solo en la iglesia, claro. no también Sí, sí, sí. también en el hogar, pues, dice aquí, ve, sino criádalo en disciplina. ¿Qué? Disciplina, amonestación del Señor. Hay dos palabras que aquí dice, disciplina y amonestación. El liderazgo, papá, y también incluir a una mamá, porque no solo hablamos en la iglesia, hablamos en nuestro hogar, porque recuerda que dice Timoteo, a mí me gusta que dice Timoteo, cuando uno, quien quiera hacer pastor, dice ahí pues, cría a sus hijos, el que gobierna bien su hogar, él puede encargar la iglesia, puede liderar a la iglesia. Es un modelo de liderazgo en nuestro hogar. El liderazgo nace en nuestro hogar, no nace en la calle, no nace en la iglesia. Y eso nace en nuestro hogar. Si la persona ama a su esposa, ama a sus hijos, si ya son abuelos, ama a sus nietos, a sus bisnietos. Enseñar como dice su mamá a su abuela, a Timoteo, le guiar a una disciplina. Ese pienso el liderazgo empieza en la casa, hermano. Muchas gracias. Amén. Amén. Mire, hermano Luisita, usted de verdad dijo cosas que me gustaron, de verdad. Primero, sirviendo con humildad, ¿verdad? Despojándonos, así como el Señor Jesucristo se quitó su manto. Bueno, también yo.
¿no? Yo debo de entender que yo sin Cristo no valgo nada y que si algo valgo es por su sangre preciosa, que me da valor a mí, porque si no fuera por su gracia, ¿dónde estaría yo? ¿Verdad? Y de ahí, pues la dependencia del Santo Espíritu de Dios, ¿verdad? Vivir una, una comunión con el Padre tan fuerte que yo no pueda más que mostrar esas cualidades del fruto del Espíritu. Entonces, sí, hermano, efectivamente, es de estas maneras podemos ir mostrando, ¿verdad? Ese carácter del Señor Jesucristo y servir mostrar amor y servicio incluso a aquellos que nos han herido o nos han traicionado. Pues muchas gracias, hermano, por esta respuesta tan linda. Y bueno, vamos a la pregunta número 2. Dice, el maestro tomó la posición del siervo más humilde. ¿De qué manera estás dispuesto a rebajarte? Rebajarte en el sentido de rebajar tu ego para exaltar a Cristo en tu liderazgo. ¿Quién nos gusta compartirnos su respuesta? ¿Nadie? Amén. Bueno, yo creo que una. Ay, gracias, hermano Roberto. Sí, es que no le estaba viendo a ver si alguien levantaba la mano, pero bueno, ahorita lo más seguro la levanta. Bueno, de mi parte, primeramente, bueno, tengo que reconocer que sin Dios no soy nada, ni nadie, que la autoridad, la soberanía, la honra y la gloria solo pertenecen al Todopoderoso. Amén. Y por lo tanto, estoy dispuesto a humillarme y decirle a mi Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Bueno, yo no sé si a mí me fue muy conmovedora la clase, pero de verdad que yo siento así como que yo quiero llorar, porque y al oír esto que usted dice, hermano Roberto, ciertamente así es, o sea, en Cristo a mí nada me rebaja. Si yo estoy en Cristo, qué rebajada estoy, pero sí, sobrada, sobrada. Estoy más allá de lo que valgo. Y como les decía hace ratito, si algo valgo es por su sangre, ¿no? Entonces, eh, para mí no hay nada no hay nada, pues yo recuerdo una ocasión que estábamos en un congreso de jóvenes y pues no, bueno, sí estábamos pensando en que iban a llegar muchísimos jóvenes, pero llegaron cerca de 400 jóvenes y está bien que la iglesia estaba grandota, ¿no? Pero pues sí, por ejemplo, mantener el baño limpio para 400 más personas, más el staff que estábamos ahí, que éramos un grupo grande, pues era de verdad una labor titánica. Y recuerdo que yo en ese tiempo era coordinador de enseñanza y el hermano que nos estaba liderando a todos, pues nada más estábamos él y yo como en ese momento libres, pero ¿sabes qué? Le dije, ¿sabes qué? Creo que los baños pues hay que irles a dar una lavada, vente tú y yo. Y nos fuimos los dos y nada más teníamos para colmo un recogedor, un rastrillo, una escoba y una cubeta. Entonces, él echaba el jabón y le tallaba de su lado y me pasaba rápido el jabón a mí, lo aventaba yo, me pasaba él el rastrillo y yo recuerdo eso, me pareció tan bonito poder servir a mis hermanos y servir a mi Dios a través del amor y el servicio a mis hermanos, dejando bien relucientes esos baños. Y entonces empezaba la conferencia y nosotros salíamos corriendo a dejar bien limpios los baños para que de continuo estuvieran presentables. Entonces, de verdad que para mí no fue así como que, ay, no, pues es que hay que convocar a que vengan más gente, si limpien eso. O sea, la verdad no, estábamos él y yo y entre los dos les dimos batalla y los teníamos súper limpios. Así es de que, pues, sí, como veíamos en la clase, el Señor Jesucristo lavó esos pies tan maltratados, tan sucios, con manos de rey. Y luego, ¿qué rey? El creador del mundo entero, ¿qué rey? El 3 veces santo, ¿qué rey? El, el que todo lo sabe, el que todo lo puede. Y con esas manos lavó pies, pues, ¿dónde quedo yo? No, para mí es un privilegio, al contrario. Me siento honrada que me use para lo que sea.
porque aquí está su sierva. Así de que, sí, esta pregunta era una pregunta capciosa. La pregunta Amén. número 4. Yo Sí. puedo contestar. Ay, Perdón, sí, hermanito, perdón la discúlpeme. interrupción. Perdón, doctora, perdón la interrupción. Este, pues de la misma manera, recordando que quien nos envió no fue el hombre, sino fue nuestro mismo Dios, el creador de todas las cosas. Nuestro Señor es el que nos envió, y por lo tanto no hay orgullo en nosotros, no hay vanidad en nosotros, Claro, porque sabemos quién es el que nos envió, y, Sí, y, nos instruyó. y tenemos que dar pues la mejor, las mejores cuentas al Señor de cómo, claro, como administradores que somos del Señor, poder administrar bien su servicio, su reino, y dar cuentas de las ovejitas, de las almas de cada uno de ellos. Y de la misma manera, igual hemos estado lavando los pies, lavando los baños, Lavando los trastes, lavando ¿verdad? los trastes, lo que ay, sea, lavando ¿verdad? los trastes, sí es cierto. Este, Porque el Señor nos da ese corazón, para su servicio. Wow, pues ese es el Señor que hace todas las cosas en Claro. nosotros. Amén. Muchas gracias, hermano. Y sí, efectivamente, no me acordaba que luego, sí es cierto, hay algún evento y está uno, pero sí, en super falla adentro o calentando, lavando y no, es de verdad que en el Señor es bien bonito el servicio. O sea, Él nos usa, Él nos equipa, ¿verdad? Y nos hace saber que serle útiles es lo que debemos de vivir, ¿verdad? Para darle honra y gloria a Él. Y vamos a la pregunta número 3. Dice, el Señor enseñó que la verdadera dicha está en practicar el servicio humilde. ¿Has experimentado gozo al servir sin esperar reconocimiento? El hermano Alfonso tiene la mano Sí, levantada y después también, tal vez, sí. Ah, bueno, también Claudia Torres. Ah, muy bien. Primero mi hermana Alfonso y después mi hermana Claudia. Sí, hermana, bueno, exaltar a Cristo con nuestros hechos, aún en los más insignificantes, a nuestros ojos, ¿no? Ante Él, pues, yo creo que de alguna manera, pues, estamos practicando ese servicios, ayudando a personas desinteresadamente, cosas que nos hacen diferentes, porque de alguna manera siempre, yo en lo personal, perdón por lo de yo, pero personalmente salgo y de alguna manera identificando algo en lo que yo pueda aportar o algo en lo que yo pueda servir, ¿sí? Y pues con amor, ¿no? Porque de alguna manera en el mandamiento dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces incluso pues cualquier persona, ¿no? Que de alguna manera tenga algo, alguna dificultad, algo en que uno lo pueda ayudar, pues adelante. Sí, Claro. esa es mi aportación. Sí, es verdad eso. A mí igual, en lo muy personal, me gusta mucho poder hacer cosas y cuando las haces y nadie te ve, es como un privilegio más bonito, ¿no? Porque es un servicio más puro, porque nadie se va a enterar, solamente el Señor. Así es como cuando oras por un hermano. No, no porque te haya dicho, ay, mira, llévame en oración, porque no sé qué, no, no, simplemente porque lo viste triste y no te pudiste acercar por estas o aquellas. Y en esa semana tú estás, Padre, yo clamo por mi hermano. Señor, tú sabes que tiene su corazón. Yo clamo por mi hermanita. Mira, yo la vi triste. Señor, tú sabes su casa. Y tampoco vas a llegar el domingo. Fíjate que pues no, ¿verdad? Pero aún ese encerrarte, doblar tus rodillas y clamar por tu hermano, esa es una forma de servirle y también de amarle. ¿Y quién se entera? Nada más el Señorito. Es de que, pues hasta ese es un privilegio bien bonito. Adelante, hermanita Claudia.
Muchas bendiciones. Yo Bendiciones. cuando he sido líder, usualmente me he encontrado de sorpresa en un grupo de WhatsApp. Entonces yo a mi líder superior le decía, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? Yo no sabía nada. No sabía nada. Pero el Señor me ha ido enseñando todo el camino a la reunión. Inclusive me iba facilitando los recursos para las cosas que tenía que hacer. He descubierto muchas cosas que pensé que no sabía y ahí han surgido de todo lo que yo tenía un potencial adentro que estaba dormido. Y nunca he pensado cuando yo les preparaba algo para que yo lideraba el tiempo. Estaba esperando el final, siempre le pedía al Señor, pero le pedía al Señor que le diga, mostrarme de algo que tenga necesidad. La verdad que el Señor es misericordia. Lo he soñado, hablaba de alguno. Yo oraba por esa persona, de esa persona, observaba que la área estaba pasando algo. Yo era un soporte. Dependían solo de él, solamente dependían de él. Podía seguir adelante. Pues fíjese, hermana, que efectivamente, ¿no? Qué bonito es ver que el Señor nos equipa y nos equipa con todo lo que necesitamos, nos da amor por nuestros hermanos, nos da deseos de orar, nos lleva paso a paso y qué bonito escuchar este testimonio que tú nos das, Claudita, de cómo el Señor te ha usado, ¿verdad? Te ha usado para interceder por tus hermanos y te ha llenado de todo lo que tú necesitas para servirle así, en lo secreto. Y eso, de eso se goza mucho el Señor. Gracias, Claudita preciosa. Adelante, hermano Roberto. Bien, gracias, hermana. Bueno, ¿has experimentado gozo al servir sin esperar reconocimiento? Claro que sí, sí es correcto. Cuando servimos, nunca debemos de esperar algo, mucho menos del ser humano, porque todo lo que hagamos, o sea, la palabra de Dios dice que debemos de hacerlo para el Señor. O sea, nunca espero nada, pero Dios siempre me bendice en salud, gozo, en lo material y ¿para qué voy a esperar algo más? Si ya me dio la vida eterna, ¿qué más puede pedirle uno? Por lo tanto, Amén. yo Gloria a soy Dios. el que estoy, mami, yo soy el que estoy en deuda y le debo mi Sobrado. vida, le debo mi vida a mi Señor. Y hay un versículo muy bonito, que es dos versículos, que Colosenses 3:23 y Colosenses 3:24, que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Ay, qué bonito, hermano. Mire, de verdad que efectivamente ya es bastante, y yo lo digo a título personal, ya es bastante con que el Señor me haya salvado. Como dicen algunos, pues yo tampoco andaba ahí robando ni matando, ¿no? Pues la verdad no. Pero si yo veo su pureza y su santidad, pues ¿qué queda? Pues queda solo lo peor para mí, ¿no? Porque ¿quién le llega a él? Y que me haya escogido a mí, me haya lavado, como esa ovejita que pusimos en la ilustración de la clase. Así, que me haya agarrado toda llena de lodito y me haya limpiado y me haya amado y me haya llamado a formar parte de su familia. Me haya sentado en esa mesa en la que me tiene, tenga yo un lugar celestial ya preparado, tenga yo una piedrecita blanca con mi nombre, que me haya dado un nombre especial a mí, y que aparte me diga, mira Rosita, te voy a pedir un favorcito, necesito que hagas tal cosa. Pues hermanos, es un privilegio tan bonito
Es un privilegio tan grande que la verdad, qué reconocimiento quiero esperar si ya le debo, si ya estoy yo más que, como dice bien el hermano Roberto, ¿no? Pues ya él lo ha hecho todo. Así es de que, pues hermanos queridos, de verdad esta clase fue para mí muy, primera, se me hizo muy hermoso ver la forma en la que el Señor eh, se manifestó así como después de ver toda su grandeza, después de ver el rey que Él es, que no hay nombre más grande en el cual se doble toda rodilla y que Él haya dicho, ah, pues sí, pues ahorita yo les voy a servir a ustedes y lo van a ver con sus ojos como me arrodillo delante de ustedes a servirles. Eh, Fue muy conmovedor, muy demasiado conmovedor, porque a mí también me limpió. Así es que, pues que estas lecciones, estas 7 lecciones que hemos llevado, nos hagan mirar nuestro liderazgo, nuestro servicio de una forma distinta y que en cada instante que estemos sirviendo a nuestros hermanos, recordemos que Él limpió esos pies con manos de rey. Así es de que, pues hermanos, yo les agradezco mucho toda su paciencia, estas 7 clases, doy gracias a Dios por sus vidas, por su continuidad, por el anhelo de seguir aprendiendo de su palabra. Y pues, pues aquí nos vamos a ver si Dios quiere, ¿verdad? Cuando empiece nuestro siguiente bloque de clases, que yo creo que va a ser hasta por ahí de enero. Yo pienso que por ahí de enero, este, que vamos a iniciar con un nuevo una nueva temporada de enseñanza. Así es de que, hermanos, pues muchísimas gracias y yo le quiero pedir, por favor, a mi hermanita, a, a mi hermano Eh, Luis, no, Hermana, eu. disculpe, la hermana Claudia tiene la mano levantada. Ay, perdón, es que como no veo. Adelante, hermana Claudita. Sí, doctor, sabe que le pedí si puede facilitar Eh, el material del maestro, porque está precioso toda la enseñanza que Ay, nos da, gloria al Señor. Sí, preciosa. Y me va a servir fue algo muchísimo a mí, porque estoy en tremendo. otra capacitación de la obra carcelaria como Mm. servidora, y estamos en la parte de liderazgo también, y este aporte sería precioso para el grupo. Con muchísimo gusto, hermana. Claro que sí. Fíjese que Bueno, muchas justamente, gracias. no, hombre, gloria al Señor. En cuanto termine la clase, Mujer Prevenida vale por 100,000. Si alguien me lo pedía, ya lo tengo listo. Entonces, en cuanto termine la clase, lo voy a subir, lo voy a compartir en el grupo. Sí, con todo gusto. Claro que sí, mi hermana, y que Dios la use. Ahora sí, hermano Roberto, ya no hay manitas arriba. No hay manitas, tal vez hermanos, recordarles nada más de que no se salgan del grupo, que aquí va a llegar el diploma y también las clases que van a ver, el material y se les va a informar de todo lo que va a haber en el próximo ciclo. Que Dios los bendiga. Pues muchas gracias a todos y yo le voy a pedir, por favor, a mi hermano, ay, Arturo, que nos haga favor de despedir este curso con una oración. Claro que sí. Gracias, Padre amado. Gracias, mi Dios y Señor, por este curso, Señor, el cual tú has llamado, Señor, un liderazgo perfecto, en el cual, papito amado, tú te has puesto como modelo para nosotros, mi Dios y Señor. Oh, Padre mío, nos has dado a través de tu modelo, a través de tu ejemplo, una identidad de servidores, papito amado, a tu servicio. Gracias, mi Dios y Señor, porque pones en nuestro corazón, mi Dios y Señor, y nos enseñas que tengamos humildad, que tengamos amor, que tengamos, mi Dios y Señor, en cuenta siempre presente el servir, sea quien sea, papito amado. Gracias te damos, papito, porque a través de este estudio, mi Dios y Señor, sensibilizas nuestro corazón día con día, nos perfeccionas, nos edificas. Gracias, Señor, porque día, viernes tras viernes, mi Dios y Señor, Así es, nos Padre, gracias. ministraste
con todo tu amor, Señor, hablaste a nuestro corazón, a cada uno de nosotros. Gracias, papito amado. Te damos gracias, mi Dios y Señor, y ayúdanos a servirte, Señor, con todo el corazón, con todo el amor, papito amado, hacia tu obra, siendo buenos administradores tuyos, mi Dios y Señor. Y hoy te doy gracias, papito amado. Gracias, mi Señor, primeramente a ti. Gracias te doy también, Señor, por todo el equipo de 5E Internacional. Padre amado, te doy gracias por la vida de nuestra profesora, la doctora Rosy, y gracias, Señor, por cada alumno, papito amado, que ha estado en este curso. Padre amado, atento a tu llamado, atento a lo que tú nos enseñas, nos edificas, nos capacitas, nos entrenas. Gracias, papito amado. Gracias por esta gran familia en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.